Hay verdades que el tiempo no borra, solo las oculta, como el polvo que cubre los antiguos tratados de poder. Entre ellas, una resiste los siglos con la fuerza de un principio universal: nunca muestres tu debilidad. No porque la debilidad no exista en el hombre, sino porque mostrarla es entregar la espada a quien, tarde o temprano, la usará contra ti. Maquiavelo, Nietzsche, Jung, distintos tiempos, distintos lenguajes, un mismo fondo: el hombre que no se domina, se expone. Y en la exposición, la vida se encarga de pasar factura. No se trata de vivir en un teatro constante, se trata de comprender la naturaleza cruda del juego humano: quien muestra su vulnerabilidad, abdica del poder. Piensa en el príncipe de Maquiavelo. No era la moral lo que lo hacía fuerte, sino la astucia; no era la pureza, sino el cálculo. El príncipe debía parecer virtuoso, no serlo. Lo que debía evitar era esto: que otros advirtieran el temblor en su voz, la duda en su mirada, el vacío en su corazón. Porque ese temblor, mínimo, casi invisible, se propaga como un eco en la corte. Y pronto aquellos que te rodean dejarán de verte como el que impone y pasarás a ser el que pide. La naturaleza humana es así. Nietzsche lo sabía. El hombre teme el sufrimiento, pero más aún, desprecia al que se deja vencer por él. El que se quiebra públicamente pierde su magnetismo. En cambio, el que lleva su carga en silencio, que sigue caminando cuando los demás esperan su caída, ese, y solo ese, es percibido como fuerte. No porque sea invulnerable, sino porque no necesita proclamarlo. La fortaleza está en el silencio, en el control interno que no pide compasión. Jung, por su parte, comprendería este mecanismo desde el inconsciente. Mostrar debilidad es ceder poder no solo ante los demás, sino ante las propias sombras. El inconsciente colectivo lee los símbolos, el lenguaje oculto de la conducta. Cada gesto, cada palabra, cada quebranto que permites que salga a la luz, queda grabado en la percepción ajena. Y desde ahí, condiciona la manera en que serás tratado. No se trata de reprimir la humanidad. Se trata de gobernarla. De comprender cuando el silencio vale más que la confesión. Porque vivimos en un mundo donde la piedad es escasa y donde la debilidad no se premia, sino que se explota. El que muestra su miedo, alimenta al depredador. El que muestra su pena, atrae la compasión momentánea, pero pierde el respeto a largo plazo. El que muestra su culpa, se convierte en presa de quien sabe manipular. Por eso los antiguos lo sabían: muestra el rostro que necesitas para conservar tu centro. Sé como el acero bajo la tela, visible solo para quien se atreva a tocar. En la historia, abundan los ejemplos. Los grandes emperadores, los conquistadores, los estrategas, ninguno habría alcanzado su lugar si hubiesen expuesto sus flaquezas. No porque no las tuvieran, todo hombre las tiene, sino porque las escondían tras la máscara adecuada. La máscara, diría Jung, no es falsedad. Es el instrumento del que se gobierna. Es el puente entre el yo profundo y el teatro de la vida. El hombre que carece de ella, que cree que ser auténtico significa desnudarse ante el mundo, está condenado a ser usado, burlado o dejado de lado. El hombre que entiende el valor de la máscara sabe cuándo revelar, cuándo callar, cuándo actuar como si el peso no existiera. Mira a tu alrededor. Observa las dinámicas en cualquier grupo, social, profesional, íntimo. El que mantiene la compostura, aunque por dentro la tormenta ruja, es el que termina ejerciendo influencia. No por palabras, sino por presencia. No por actos ruidosos, sino por lo que no permite que se vea. Este no es un llamado a la frialdad vacía, es un llamado a la soberanía. A no entregar la llave de tus emociones a manos ajenas. A comprender que el respeto se sostiene en la percepción de la fortaleza, y esa percepción se construye con lo que decides mostrar o no mostrar. En la obra de Nietzsche, encontramos esta sentencia: el hombre fuerte es el que transforma su sufrimiento en fuerza. Pero la clave está en el verbo, transforma. No transfiere, no expone, no pide que otros lo carguen. Lo transforma en algo que eleva su poder,
no que lo reduce. Así el antiguo maestro enseñaba: si sufres, trabaja en silencio. Si temes, respira hondo. Si dudas, observa. Pero jamás dejes que el mundo vea el quiebre en tu interior. Porque el mundo, el hombre, la mujer, el adversario, el amigo, responde a símbolos más que a palabras. El símbolo de fortaleza es más eficaz que cualquier explicación racional. Y ese símbolo se fragua en tu conducta cotidiana. Jung añadiría: la integración de la sombra es clave. El que rechaza sus debilidades las hace más visibles. El que las integra las domina. Y quien las domina, puede elegir el momento y el espacio para revelarse, o no hacerlo. La cuestión es esta: el que no controla su exposición, se convierte en un libro abierto para el depredador emocional, para el manipulador sutil, para aquellos que, como Maquiavelo advertía, siempre buscan la ventaja oculta en las flaquezas del otro. Nunca muestres tu debilidad, porque cada vez que lo haces, alguien toma nota. Cada vez que lo haces, cedes un trozo de influencia. Y en el juego social, sea en la política, en el trabajo, en la seducción, en la vida misma, influencia es poder. Poder que no se ostenta, sino que se respira. Observa a los que atraen sin pedir. A los que son escuchados cuando callan. A los que, en tiempos de crisis, conservan la mirada serena. No son necesariamente los más sabios ni los más justos. Son los que han comprendido la lección antigua: el control de la apariencia es parte del poder real. ¿Dónde fallan los hombres de hoy? En confundir vulnerabilidad con autenticidad, en creer que la exposición emocional es un mérito. Es un mito moderno que ha debilitado la esencia del poder masculino. Los antiguos lo sabían: el hombre fuerte puede sentir, puede temblar, puede llorar, pero no ante todos, ni en cualquier momento. Elige cuándo. Elige ante quién. Elige con qué propósito. Porque la emoción expuesta sin control se convierte en arma contra ti. La emoción dominada se convierte en magnetismo. Esto no es frialdad patológica. Es comprensión del juego. Es respeto por tu propio centro. Es evitar ser un peón en manos de quien sabe leer las grietas. Maquiavelo diría: si quieres ser amado y temido, nunca dejes que te vean en la derrota interior. Nietzsche añadiría: crea tu propio valor, sé el arquitecto de tu templo. Y Jung completaría: integra tu sombra, porque el hombre que no lo hace vive esclavo de ella. La modernidad, con su culto a la transparencia emocional, ha debilitado esta comprensión. Pero la naturaleza humana no ha cambiado. En el fondo, los mismos principios rigen el respeto, el deseo, el poder. La mujer que admira, admira al hombre que no se quiebra. El rival que respeta, respeta al que no cede. El aliado que sigue, sigue al que no implora. Y tú decides qué imagen proyectas, la del que se domina o la del que se entrega. Por eso esta lección no muere: nunca muestres tu debilidad. Porque el precio, tarde o temprano, siempre se paga, porque la fragilidad humana es parte del tejido de la existencia. No hay hombre que no conozca el miedo, el desaliento, la duda. Pero el arte no está en eliminar estas sombras internas, el arte está en su gobierno. Y aquí, la lección de los antiguos se vuelve aún más aguda: el dominio sobre uno mismo es el dominio sobre el mundo. Pues quien no domina sus pasiones, sus heridas, sus miedos, está condenado a ser dominado por ellas. Y el que es dominado desde dentro, pronto será dominado también desde fuera. Fíjate cómo opera esta dinámica: el hombre que reacciona impulsivamente, que se deja arrastrar por la cólera, por la angustia, por la necesidad de validación, se vuelve previsible. Y el que es previsible, es débil. Porque el poder no reside en la fuerza física, reside en la capacidad de actuar según la voluntad y no según la emoción momentánea. Por eso Nietzsche decía: el hombre superior es el que sabe decir no, no solo a los demás, sino a sí mismo. Decir no a la tentación de llorar en público, decir no al impulso de buscar consuelo en miradas ajenas, decir no al deseo infantil de ser comprendido a cada instante.
Porque el hombre que no sabe callar su herida ante el enemigo, la expone. Y en el mundo del poder, del deseo y de la influencia, la herida expuesta se convierte en invitación al ataque. Esto es ley antigua, inscrita en los códigos no escritos de la interacción humana. Puedes negarlo, puedes racionalizarlo, puedes vestirte con el ropaje de la modernidad sentimental, pero la naturaleza sigue operando en el fondo. Y esa naturaleza premia al que se sostiene, castiga al que se derrumba. Mira a los grandes líderes de la historia. ¿Crees que César, Alejandro, Napoleón, se mostraban débiles ante sus tropas? ¿Crees que exponían sus miedos ante los suyos? No. Incluso en la derrota, ofrecían un rostro de mármol, porque sabían que las miradas de sus hombres buscaban guía, no lamento. El príncipe de Maquiavelo debía parecer siempre seguro. No porque lo fuera, la inseguridad es parte de la condición humana, sino porque mostrar lo contrario destruiría la arquitectura invisible de su poder. El respeto, la atracción, la lealtad, todas estas cosas se sostienen en la percepción. Y la percepción se moldea con lo que se muestra o con lo que se oculta. Nunca muestres tu debilidad, porque el respeto que hoy te rodea es frágil, y la percepción de debilidad lo corroe más rápido que el tiempo. En las relaciones humanas más íntimas, y aquí hablamos también de la atracción femenina, este principio se vuelve aún más incisivo. El hombre que expone sus vacíos emocionales de forma constante, que busca en la mujer el refugio, el sostén, la madre simbólica, terminará siendo visto no como un hombre, sino como un niño. Y el deseo erótico no respeta al niño. El deseo femenino se inclina hacia el hombre que se sostiene por sí mismo, el que puede sentir, sí, pero que no carga a la mujer con el peso de su fragilidad emocional. En la psicología junguiana, esto se comprende desde la integración del animus y la anima. El hombre que ha integrado su parte femenina, sensibilidad, intuición, sin quedar dominado por ella, irradia un magnetismo especial, es capaz de empatía, de comprensión, pero sin perder el centro. Y es ese centro lo que despierta respeto y deseo. En cambio, el hombre que abdica de su dominio interno, que convierte a la mujer en su terapeuta emocional, en su bastón, tarde o temprano despierta rechazo, aunque la superficie diga otra cosa. Por eso los antiguos maestros enseñaban: sé roca, sé raíz, sé columna, no muestres grietas que no hayas sellado. Y si las tienes, porque todo hombre las tiene, trabaja en ellas en el silencio de tu propio taller interior. La modernidad ha confundido vulnerabilidad con poder. Y es un error peligroso. La vulnerabilidad controlada, ofrecida en momentos precisos, elegidos desde la fuerza, puede generar intimidad profunda. Pero la vulnerabilidad desbordada, mostrada sin control ni elección, engendra debilidad percibida. Y la debilidad percibida es veneno para el respeto. Mira a tu alrededor. El hombre que se queja sin medida, que se derrumba sin gobierno, que suplica comprensión, que dramatiza su herida, es observado con compasión, sí, pero rara vez con deseo o respeto. Por el contrario, el que carga su peso en silencio, el que sonríe cuando otros llorarían, el que sigue avanzando cuando el camino aprieta, ese es visto como el que tiene algo que los demás no comprenden del todo. Y eso, ese algo indefinible, es el núcleo del poder masculino. El misterio que se alimenta de la autodisciplina. La aura que surge del dominio propio. Maquiavelo lo decía con brutal claridad. Si has de caer, que sea sin que nadie lo vea. Pues la caída pública arrastra más que el cuerpo, arrastra la percepción, y con ella, la capacidad de levantarte con respeto intacto. Nietzsche añadiría: el que sabe transformar su sufrimiento en fuerza, es superior. Pero no lo proclamaba, lo encarnaba. Porque el verdadero poder no se grita, se irradia. Y Jung completaría: quien no integra su sombra, será gobernado por ella. Y la sombra que gobierna desde el inconsciente se filtra en gestos, palabras, miradas, y hace visible lo que debería ser trabajo interno, no espectáculo. Por eso la lección es eterna: nunca muestres tu debilidad sin propósito. Nunca la expongas sin conciencia.
Nunca dejes que tu momento más bajo se vuelva espectáculo para ojos ajenos. En los tiempos antiguos, el guerrero caído cubría su rostro. No por vergüenza, sino porque sabía que en la mirada de los otros se jugaba la última batalla, la de su imagen. El hombre puede perder una guerra, un amor, un reino, pero jamás debe perder su dignidad. Dignidad que no reside en la perfección, sino en el dominio. Dignidad que se expresa en la compostura, en la entereza, en la calma que no cede. Mira los grandes hombres que han dejado huella. ¿Los recuerdas por sus lamentos? ¿Los admiras por sus confesiones? No. Los admiras por su temple. Por la manera en que, aun atravesando tormentas, supieron mantener el timón firme. Y eso, es la marca de quien ha comprendido la lección olvidada. El poder no está en mostrarse sin armadura, sino en forjar una que sea parte de ti. No un disfraz. No una máscara hueca. Una armadura que brota de dentro. Que nace de la integración de tus sombras, del control de tus emociones, de la alquimia interna que convierte las heridas en fuerza. El hombre que camina con esta armadura, no necesita demostrar nada. Su sola presencia basta. Y en un mundo de hombres que suplican, que se quiebran, que exponen su herida como trofeo, el que no muestra su debilidad es, inevitablemente, el que se eleva. Y es que la naturaleza humana, aunque envuelta hoy en discursos de falsa igualdad emocional, no ha cambiado en el fondo. La admiración sigue fluyendo hacia aquel que demuestra control. El respeto sigue anclado en la percepción de fuerza. Y la atracción, especialmente la femenina, se inclina, de manera instintiva, hacia aquel que, aun en medio del caos, permanece de pie. La biología no miente. La evolución ha esculpido este patrón durante milenios. La mujer siente deseo, aunque no siempre lo verbalice, por el hombre que parece capaz de sostener el peso del mundo sin desfallecer. Porque en el fondo, la fortaleza masculina representa supervivencia, representa dirección, representa orden en el caos. El que muestra su debilidad prematuramente, anula este arquetipo ancestral. Y al hacerlo, se sabotea a sí mismo. Esto no significa que el hombre no deba sentir. No significa que deba reprimir hasta quebrarse. No. Significa que debe refinar su temple, elevar su capacidad de cargar sus emociones sin que éstas se derramen. Porque el hombre que llora en el hombro de la mujer que desea atraer, pierde ese deseo. Lo transmuta en lástima. El hombre que suplica comprensión, pierde la fascinación que su fuerza silenciosa podría haber cultivado. Recuerda esto, la lástima es la antítesis del deseo. Y el respeto perdido, es difícil de recuperar. Aquí entra en juego otra lección de Maquiavelo. Más seguro es ser temido que amado. ¿Y por qué? Porque el amor es voluble, condicionado, dependiente de emociones. El respeto, cuando se construye sobre la percepción de fortaleza, es más duradero. Por eso, el hombre que aspira al poder, sea en la vida pública, en los negocios, en la esfera íntima, debe cuidar esta percepción con esmero. No por ego, sino por estrategia vital. Nietzsche lo había anticipado en su ideal del Übermensch. El hombre superior no busca aprobación. No suplica aceptación. Construye su propio valor. Y desde ese valor, interactúa con el mundo sin pedir permiso. El hombre que muestra su debilidad sin control, es el que aún no ha conquistado su propio centro. Y el que no se ha conquistado a sí mismo, ¿cómo podría conquistar la admiración ajena? Observa las dinámicas de atracción en el día a día. El hombre que habla menos de sus heridas y más de sus visiones, atrae. El que convierte sus derrotas en lecciones, no en quejas, inspira. El que en la adversidad muestra compostura, no desesperación, marca presencia. El equilibrio perfecto es este: sensibilidad sin servilismo, humanidad sin debilidad expuesta, fortaleza que no necesita ser proclamada. El hombre que encarna esta alquimia interna se convierte en un imán invisible. Los demás, hombres y mujeres, sienten que están ante alguien que tiene algo que ellos mismos aún buscan: soberanía.
Jung, en su visión más profunda, entendía que el hombre debe integrar su sombra para poder proyectar este tipo de energía. El que no ha integrado su sombra, el que rechaza sus aspectos más oscuros, termina siendo gobernado por ellos. Es el hombre que llora ante quien no debe, que explota donde no conviene, que se desmorona en los momentos en que otros lo necesitan en pie. Por eso la verdadera masculinidad no consiste en la negación del dolor, sino en su transmutación. En el silencio interno que convierte la herida en sabiduría. En la compostura que, aun en medio de la tormenta, mantiene el barco en su rumbo. Nunca muestres tu debilidad, no porque deba ser un muro inquebrantable, sino porque debe ser un faro. Y el faro no se apaga porque el mar embravezca. Piensa en los antiguos. Los samuráis, los estoicos, los guerreros de Roma, todos compartían esta idea: el hombre no es aquel que no siente, sino el que gobierna lo que siente. El hombre que llora a solas si es necesario, pero que jamás deja que el enemigo, ni la mujer que desea, vea el quiebre. Porque el respeto, una vez agrietado, es más difícil de restaurar que el hierro fracturado. Esto no es dureza vacía. Es arte de la estrategia vital. La modernidad enseña al hombre a exponerse emocionalmente a cualquiera. Y al hacerlo, crea generaciones de hombres sin temple, hombres que buscan validación en el desahogo indiscriminado. Pero los antiguos sabían, el control sobre uno mismo es el fundamento de todo otro control. El que no puede dominar su propia vulnerabilidad, será dominado por los demás. Por eso, no muestres tu debilidad. Ni a la mujer que estás conquistando. Ni al rival que te observa. Ni al aliado que puede un día convertirse en enemigo. Ni a la multitud que se alimenta de los símbolos. Muéstrate humano, sí, pero no frágil. Cercano, sí, pero no desbordado. El magnetismo masculino surge del equilibrio entre la fuerza contenida y la presencia viva. Al hombre respetado del hombre compadecido. Al líder del seguidor. Cada mirada que recibes, cada juicio silencioso, se alimenta de las señales que proyectas. Y en esas señales, la debilidad visible pesa más que 1000 palabras. Por eso los antiguos decían: lo que sientas, purifícalo en tu interior, lo que muestres, que sea solo lo que fortalezca tu estatura. Esto se vuelve crucial en las relaciones hombre-mujer. El hombre que, ante la prueba emocional femenina, se quiebra o suplica, pierde su trono. Porque parte del juego inconsciente en la atracción es la prueba. La mujer prueba, no siempre conscientemente, para saber si el hombre es un pilar o un junco. Y el hombre que resiste con dignidad, con sonrisa serena, con mirada firme, es el que despierta respeto y deseo. El hombre que muestra su debilidad en exceso es aquel que no será seguido, sino abandonado. Porque la mujer desea instintivamente sentir que, en el peor de los escenarios, ese hombre será el que la proteja, no el que requiera protección. Esto es biología. Es arquetipo. No es machismo, es estructura psíquica profunda. Y negarlo es negar siglos de comprensión sobre el alma humana. Así que grábalo. Nunca muestres tu debilidad sin propósito, sin conciencia, sin control. Y si has de mostrarla, porque todo hombre enfrenta sus momentos oscuros, hazlo con dignidad, en espacios elegidos, ante testigos merecedores. Porque tu imagen, tu poder, tu aura, son tus escudos invisibles. Y el que entrega su escudo sin batalla, se convierte en blanco fácil. Maquiavelo lo susurraría al oído de cualquier aspirante al poder. El príncipe que permite que se vea su flaqueza, pronto perderá su corona. Nietzsche sentiría: construye tu valor y guárdalo de los ojos que no sabrán qué hacer con él. Jung concluiría: el hombre que no gobierna su sombra, será esclavo de su debilidad. Y esclavo no puede ser rey. Por eso los antiguos maestros repetían: muestra tu fuerza. Cultiva tu centro. Domina tu temple. Y deja que el mundo vea solo lo que tú decidas que vea. Es ese equilibrio el que diferencia al hombre deseado del hombre usado.
Y ahora que conoces esta lección olvidada, está en tus manos aplicarla. Recuerda, no es cuestión de ocultarte. Es cuestión de gobernarte. De mostrar al mundo el rostro que fortalezca tu presencia y de forjar por dentro la fuerza que te haga imperturbable. Nunca muestres tu debilidad, porque el mundo no premia al que se quiebra, sino al que se conquista. Y si este conocimiento resonó contigo, si te abrió los ojos a verdades que el tiempo casi había sepultado, te invito a que te suscribas al canal. Deja tu like si te aportó valor. Comparte este video con quienes estén listos para despertar. Y sobre todo, atrévete a cruzar el umbral. Porque del otro lado, el poder comienza.